El problema número 7 dice lo siguiente. Una chapa de acero utilizada en la estructura de un buque tiene una fisura superficial a lo largo de todo su ancho. El ancho de la chapa W es de 1000 milímetros, el espesor T es 20 milímetros y la profundidad de la fisura son 10 milímetros. ¿Vale? Tenéis una chapa donde su espesor son 20 milímetros, su ancho son 1000 milímetros y la fisura pues tiene una profundidad A de 10 milímetros, ¿vale? La carga de tracción a la que está sometida la chapa es de 3000 kN. Aquí le estamos aplicando una carga de 3000 kN y el acero de la misma tiene un límite elástico de 400 megapascales. Límite elástico de 400 megapascales. La tenacidad o fractura del material no se conoce, pero el ingeniero encargado de la evaluación sabe que en este tipo de aceros está en el rango entre 50 y 150 megapascales raíz de metro. Luego, la tenacidad a fractura está comprendida entre 50 y 150 megapascales raíz de metro. Con esta información, lo que se os pide primero es realizar una evaluación FA, mediante diagramas de fallo, del componente, razonando críticamente el valor de tenacidad a fractura tomado en el cálculo. Como en problemas anteriores tenéis un diagrama de fallo con su correspondiente línea, el que tenga una forma u otra eso no os debe asustar, ya sabéis lo que representa esa línea de fallo, el tránsito entre condiciones seguras y condiciones no seguras. Si estáis dentro podéis garantizar que estáis del lado de la seguridad, si estáis fuera pues no podéis garantizar esa seguridad. Siempre funciona igual en base a los dos parámetros que ya conocéis, parámetro KR y parámetro LR, ¿vale? Tenéis el factor geométrico para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, que ahí os indican Y mayúscula de chapa, ¿vale? Veréis que en otros apartados posteriores de este mismo problema vamos a hablar de otra situación, que es la correspondiente a una probeta en laboratorio, pero por ahora vamos a quedarnos en la chapa. Y tenéis también la expresión que os permite el cálculo de la carga de colapso plástico. Luego, esencialmente lo tenemos todo. Lo único que nos faltaría sería la tenacidad a fractura del material. Luego os están mandando a hacer un análisis mediante diagramas de fallo. Ya sabéis lo que eso significa. Al final lo que os tenéis que calcular son los parámetros KR y LR. Voy a empezar por el LR en este caso. Carga aplicada entre carga que provoca el colapso plástico de la sección. La carga que provoca el colapso plástico de la sección la podéis calcular con la expresión que os dan, W por T menos A y por sigma I, donde lo conocemos todo, conocemos W, conocemos T, conocemos A, conocemos sigma I, podemos calcularnos, por tanto, cuánto vale la carga de colapso plástico en estas condiciones. Que si hacéis los números, pues os va a salir igual a 400 kN, ¿vale? Volviendo a la expresión de LR, sabemos la carga que estamos aplicando, que son 3000 kN. Sabemos cuánto vale la carga, 4000 kN, ¿vale? Aquí me falta un cero. Sabemos cuánto vale la carga de colapso plástico, esto es 4000 kN que hemos calculado abajo. Luego el valor de LR va a ser igual a 0,75, ¿vale? Si os vais a calcular KR, ¿vale? Pues KR sería el factor de intensidad de tensiones entre la tenacidad a fractura del material, ¿vale? Factor de intensidad de tensiones, factor geométrico, tenéis la expresión para su cálculo, que como siempre en un factor geométrico solo depende de cosas relacionadas con la geometría, en este caso la profundidad
y el espesor de la fisura, tenéis ahí la expresión 1,12 menos 0,23 A partido por T, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego no reviste mayor problema porque tenéis A y tenéis T, lo tenéis todo para calcularlo. Por la tensión, ¿vale? Tensión nominal, recordad, luego será carga aplicada, que la conocemos, 3000 kN, entre el área nominal de la sección, W por T, ¿vale? Lo conocemos también, por raíz de pi A, donde A es la profundidad de grieta, ¿vale? En este caso, profundidad de grieta y grieta de cálculo coinciden, ambas son A, y os dicen en el problema, en el enunciado, que son 10 milímetros, ¿vale? Pues como siempre aquí, recordad que lo tenéis que introducir en metros. Y esto partido por la tenacidad a fractura, que es lo que no conocemos, ¿vale? P lo conocemos, insisto, W, T lo conocemos, y la I, el factor geométrico correspondiente a los condicionantes geométricos del problema, pues también sería conocido, ¿vale? En concreto, pues este factor de intensidad de tensiones, con todos esos datos conocidos, el factor geométrico, si queréis os doy el valor, pues a mí me sale igual a 2,84, ¿vale? Con ese factor geométrico, el factor de intensidad de tensiones me quedaría de 75,5 megapascales Ray de metro, dividido entre la tenacidad a fractura del material. Y esto es lo que tenemos con los datos de los que disponemos. Recordad que no conocemos la tenacidad a fractura del material, pues es lo que tenemos, ¿vale? Borro y me quedo únicamente con los valores, 0,75 0,75 y 75,5 partido por cama, ¿vale? Me voy a mi diagrama de fallo. Tiene una forma un poco más particular en la zona de la derecha, ¿vale? Esto dependiendo del procedimiento que estéis empleando, de la norma que empleéis, pues veréis que a veces os permiten que el diagrama de fallo crezca un poco hacia la derecha, ¿vale? Para tener en cuenta la capacidad que tiene el material de adquirir cargas y deformaciones un poco más allá del límite elástico, y es por eso que veréis que puede haber diagramas de fallo con esta región más allá del valor de LR igual a 1. Como os he dicho al principio, nos da igual, ¿vale? Nosotros, para realizar nuestro análisis del diagrama de fallo, sabemos lo que tenemos que hacer, que es siempre lo mismo: calcularnos KR, LR, y tenemos la línea de fallo, que es el elemento que nos marca el tránsito entre condiciones seguras y condiciones no seguras. Vale, con los cálculos que hemos hecho hasta ahora, ¿qué sabemos? Pues que cualquier punto va a tener que estar en la abscisa correspondiente a LR 0,75, ¿vale? Luego, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer, por tener una orientación de qué tenacidad a fractura mínima tendríamos que tener para que este componente no rompa, pues es, como ya hemos hecho en alguno de los problemas anteriores, ir a la condición crítica, que es la que nos marca la línea de fallo, buscar el valor de KR correspondiente, que en este caso, pues a mí aproximadamente me queda igual a 0,9, si entráis gráficamente al diagrama de fallo que os están dando en el enunciado, y a partir de este KR igual a 0,9, nos vamos a la expresión de arriba y a su vez despejamos el valor de tenacidad a fractura crítica o mínima que tendríamos que tener para que el componente no rompa, ¿vale? A mí este valor me queda igual a 83,8 megapascales Ray de metro, que está dentro de ese rango que os indicaban en el enunciado del problema, ¿vale? Para este tipo de aceros, que os decían que aunque no se conoce el valor, se sabe que está entre 50 y 150 megapascales, ¿vale? Efectivamente, el crítico estaría en ese rango de 83,8 megapascales. Lógicamente, si tuviésemos valores más pequeños de tenacidad a fractura, nos estaríamos moviendo tal y como por ahí, ¿vale? Es decir, si os calculáis el correspondiente a 50, pues os quedaría fuera del diagrama de fallo, 83,8 tal y como por ahí, y de 83,8 a 150, pues ya entráis en el diagrama, ¿vale? Luego, todo lo que esté entre 83,8 y 150 porque es ese rango, ese límite más alto del rango que os da, pues esto estaríais en condiciones seguras,
por debajo de 83,8 estaríais en condiciones no seguras. Luego, en principio, con la información que manejabais inicialmente, de que la tenacidad puede estar entre 150 y 150, no podéis garantizar la seguridad del componente, ¿vale? Ya que si esa tenacidad está entre 50 y 83,8, ¿vale?, estaríamos en condiciones no compatibles con la seguridad. Y de ahí, pues, lo que os preguntan en los siguientes apartados del problema. ¿Vale? Por ejemplo, en el apartado, antes del apartado 2 os dicen: a la vista del resultado obtenido, pues lo que acabamos de comentar, que no podríamos garantizar la seguridad del componente teniendo en cuenta que la tenacidad se puede mover en ese rango de 50 a 150, dice: se decide realizar un ensayo de tenacidad a fractura K1C utilizando una probeta CT de 300 milímetros de espesor y W 600 milímetros, con una relación entre A y W, profundidad de grieta y ancho de la probeta, de 0,5. Por otro lado, os dicen que el resultado obtenido en el ensayo es una curva tipo 3. Tenéis las curvas típicas de un ensayo de tenacidad a fractura en la gráfica que os adjuntan en el problema. Ya hemos hablado de ello en alguno de los problemas de esta colección. Básicamente 3 tipos de curvas: una donde tenemos la rotura sin salirnos de la recta, otra donde hay inestabilidad antes de la rotura y otra donde la probeta empieza a plastificar antes de que se produzca la rotura. Cada una de ellas, como razonamos en alguno de los problemas anteriores, pues tiene un procedimiento para la determinación de la carga crítica de cálculo, ¿vale? En este caso os dicen que estamos ante una curva de tipo 3. La curva de tipo 3 es la sencilla, ¿vale?, la que rompemos sin salirnos de la linealidad. Ahí se produce la rotura y en este caso la carga de cálculo coincide con la carga de rotura, que además es la carga máxima registrada en el ensayo, ¿vale? Y esa carga en el ensayo, pues os están diciendo que ha sido de 2.909 kilonewton, ¿vale? Y se pide, lo primero de todo, obtener el valor de resistencia a fractura KQ derivado del ensayo, ¿vale? Tenéis una probeta CT con un valor de espesor de 300 milímetros y con un valor de ancho de la probeta. Estas son las dimensiones características de la probeta. Una probeta CT, una probeta compacta, es una probeta aproximadamente con esta forma, donde esta dimensión sería el espesor, B, y esta otra dimensión sería W, ¿vale? La distancia desde la línea de carga hasta el fondo de la probeta, eso sería W. Y A, pues es el tamaño de grieta medido desde la línea de carga, ¿vale? Esas serían las dimensiones características de esta probeta. W son 600 milímetros y os dicen que la relación entre A y W es de 0,5. Luego tenéis un A, tamaño de grieta, de 300 milímetros también, ¿vale? Bueno, pues con todos esos datos os piden que calculéis la resistencia a fractura derivada única y exclusivamente de este ensayo, ¿vale? Bueno, pues para eso todo lo que tenéis que hacer es cogeros la expresión de KQ, ¿vale?, que os permite la determinación de la resistencia a fractura a nivel de ensayo, que responde a esta expresión: PQ partido por B y por raíz cuadrada de W y por Y, que es un factor geométrico, ¿vale?, que depende de la relación entre A y W. Este factor geométrico para una relación A partido por W de 0,5 os lo dan directamente en el problema y os dicen que es 9,66. Luego aquí conocéis la carga, conocéis B y conocéis W, conocéis también ese factor geométrico, lo tenéis todo para calcularos esta resistencia a fractura. Resistencia a fractura que la única complicación que tiene su cálculo, y ya os lo avisan en el propio enunciado del problema, es que tengáis cuidado con las unidades, ¿vale? Yo aquí, recomendación, pues es que trabajéis en sistema internacional, carga en Newton
y dimensiones en metro, ¿vale? De tal manera que lo que os va a salir de aquí sea pascales raíz de metro, ¿vale? Dividís esos pascales entre 10 a la 6 y ya tenéis los clásicos megapascales por raíz de metro. Luego, recomendación, que la P la metáis en newton, B y W en metros, os va a salir directamente algo en pascales raíz de metro, dividís por 10 a la 6 y a partir de ahí pues ya tenéis esos, como digo, megapascales por raíz de metro. Si hacéis eso, esta resistencia a fractura que os va a salir en este ensayo es de 120,9 megapascales por raíz de metro, ¿vale? Resistencia a fractura, que como ya hemos dicho también en problemas anteriores, de momento es única y exclusivamente característica de la geometría que estamos analizando, ¿vale? Y que en principio podremos emplear para evaluaciones de componentes con el espesor de nuestra probeta o menores espesores desde el punto de vista de la seguridad, pero de momento no podemos garantizar que la podamos aplicar para espesores mayores, ¿vale? Recordad también lo que hay detrás de este razonamiento. La tendencia que muestra la tenacidad a fractura con el espesor, ¿vale? Pequeños espesores tienden a devolvernos tenacidades a fractura, resistencias a fractura más altas, grandes espesores, ¿vale? Cuando trabajamos próximos a las condiciones o en las condiciones de deformación plana, pues ya tienden a mostrarnos esta tenacidad a fractura correspondiente a la asíntota, que básicamente es lo que conocemos como K1C, ¿vale? Luego, de momento, esta resistencia a fractura es característica única y exclusivamente de las dimensiones de probeta que hemos empleado, porque no sabemos esa probeta dónde se encuentra, ¿vale? Al hilo de esto, pues en el siguiente apartado, en el apartado 3, os dicen determinar si se cumplen las condiciones de deformación plana en el ensayo y por lo tanto si podéis cualificar este valor de aquí, este valor de KQ, como un valor de K1C válido, ¿vale? Pues lo vamos a ver. Para poder cualificar un valor de KQ como K1C válido, pues en principio se tienen que cumplir tres condiciones que son de las que ya hemos hablado también en algún otro de los problemas. La primera es que la relación entre A y W tiene que estar entre 0,45 y 0,55, eso lo cumplimos porque directamente sabemos que estamos con una relación A partido por W de 0,5. La segunda, que la relación entre la carga máxima en el ensayo y la carga PQ de cálculo tiene que ser como mucho 1,1. Aquí estamos con una curva tipo 3, por lo tanto eso se cumple automáticamente. Carga máxima y carga PQ de cálculo es la misma, luego es 1 la relación, luego se cumple. La única condición que nos falta por verificar es la condición de deformación plana, que es la que nos dice que nuestra probeta tiene que tener un espesor mayor que 2,5 veces el cuadrado de KQ partido por el límite elástico del material. Si nuestra probeta tiene un espesor mayor que el dado por esta relación, podremos garantizar que estamos en condiciones de deformación plana y en consecuencia podremos cualificar este valor de KQ como un valor de K1C válido. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos da esta relación. 2,5 por 120,9 entre el límite elástico del material, que eran 400 megapascales, y todo esto elevado al cuadrado. Esto nos queda un valor de 228 milímetros, es decir, necesitamos espesores mayores de 228 milímetros para garantizar que estamos en esa zona de deformación plana. En este caso nuestra probeta tenía un espesor de 300 milímetros, luego efectivamente estamos ya en esa zona de deformación plana y en consecuencia el valor de KQ que nosotros hemos calculado y que inicialmente única y exclusivamente era característico de las dimensiones de la probeta de ensayo, podemos cualificar como un valor de K1C válido. Luego en realidad este valor, este 120,9 megapascales raíz de metro, es K1C. Podemos emplearlo con independencia de la geometría que tenga nuestro componente. Luego, a la pregunta 4 dice valorar si independientemente del resultado obtenido en el punto 2, el valor obtenido en el ensayo puede aplicarse al análisis de la chapa analizada. Puede aplicarse al análisis de la chapa analizada o al de cualquier otra geometría, ¿vale? Porque
es un valor de K1C que se considera independiente de la geometría ensayada. Vale, pues por último, el último punto os dicen realizar una evaluación FAD mediante diagramas de fallo del componente utilizando el valor de resistencia a fractura obtenido en el punto 2, indicando si opera o no opera en condiciones seguras. Bueno, pues ya casi lo sabemos, ¿vale? Porque en el apartado 1 habíamos hecho un análisis mediante diagramas de fallo, ¿vale? El diagrama en realidad era un poco distinto, ¿vale? Por coherencia con lo que tenéis ahí dibujado. Habíamos hecho un análisis mediante diagramas de fallo, sabíamos que siempre nos íbamos a estar moviendo en la CISA de 0,75 y esto no ha cambiado porque este LR de lo único que depende es de la carga aplicada y de la carga de colapso plástico, luego estamos en ese 0,75. Habíamos dicho también que el punto crítico se correspondía a una tenacidad a fractura de 83,8 megapascales RAI de metro, que si teníamos tenacidades a fractura más pequeñas nos íbamos para arriba y nos salíamos del diagrama de fallo, y que si teníamos tenacidades a fractura más altas entrábamos dentro del diagrama de fallo. Luego ya sabemos automáticamente que al tener una tenacidad a fractura de 120,9 megapascales RAI de metro vamos a estar en la zona segura del diagrama. Luego estamos en condiciones compatibles con la seguridad. Si queréis, pues por dibujar exactamente el punto, pues todo lo que tenéis que hacer, lo que nos falta por hacer es calcularnos el valor de KR, que es lo de siempre. Factor de intensidad de tensiones, que ya teníamos calculado, que eran 75,5, entre la tenacidad a fractura, que ahora ya sabemos su valor exacto, 120,9 megapascales RAI de metro, y esto nos devuelve un valor de 0,62. Ahora ya sabéis exactamente cuál es el valor del KR de vuestro componente, 0,62, el LR ya lo conocíamos, 0,75, si dibujáis este punto en vuestro diagrama de fallo, evidentemente vais a ver que está dentro de la región segura, ¿vale? Y esta es la respuesta a este último apartado del problema número 7.